Bienvenidos a este episodio de Confesiones de un Trader y hoy vamos a hablar cómo dejé el parálisis por análisis en el trading. Yo te pregunto, ¿acaso no te pasaba que analizas muy bien pero que no ejecutas bien tu entrada? Luego te sientes frustrado, desesperado, deprimido y terminas entrando en otra que tú no habías analizado pero que todos estaban hablando ahí en redes sociales, en el grupo, y que terminas finalmente perdiendo porque te parecía muy bonito, pero que cuando tú justamente entraste cambia toda la situación y pierdes. Bueno, yo también pasé muchas veces por ese tipo de situación. Y la verdad es que tienes que entender que no podemos entrar en todas las cosas que se están moviendo en el día. Tú miras después de que cerró el mercado y te das cuenta que muchas rompieron. Y tú sientes que algunas de las que se explotó, tú lo habías analizado, se movió muy bien, pero que los dejaste ir, ¿cierto? Eso está bien, es normal que suceda. Pero quiero que entiendas que el trading es una cuestión o es un trabajo de preparación, disciplina y ejecución. Muchas veces he comparado eso con el deporte de desempeño de alto rendimiento. Tienes que prepararte, por ejemplo, los olímpicos, 4 años preparándote con disciplina para que llegue el día de la competencia o de demostrar tu desempeño y tienes que ejecutar. A veces se gana y a veces no. Y esto es una cosa que muchos no entienden. Puedes haber hecho todo tu esfuerzo durante 4 años, vas a competir en los 100 metros y quedas de último. No ganaste. Oh, entonces no funcionó. Así no es como es la vida, ¿no? Todo esto tiene un sentido. Entonces, aunque la preparación y la disciplina son fundamentales a la hora de hacer bien el trading, la ejecución debe ser algo intuitivo. La diferencia sobre la intuición y el instinto es que debes reaccionar a lo que ves en los gráficos. Una vez cuando ves en los gráficos, tú ya debías haber entrado. Esto es, ves en los gráficos lo que ya habías analizado, reaccionas intuitivamente y ese tipo de planeación la debes hacer ojalá cuando el mercado está cerrado, en la noche, en la mañana. Siempre debes pensar, como dicen los de Estados Unidos, dicen plan your trade and trade your plan. Entonces, ¿por qué hacemos planes para ejecutar y sobre todo cuando todo está cerrado? Es porque muy probablemente nuestras emociones ya no están sobreexaltadas, no estás emocionado o porque tiendes a ver más objetivo cuando todas las cosas están sin movimiento. Analicemos un poco esto. Muchos traders manejan muchos tickers, ¿no? Tienen 20, 30, 50, siguen a diferentes grupos de WhatsApp, Telegram, grupos de Facebook. Por lo menos tienen 5 o 6 grupos de trading, Telegram, y te están todo el tiempo mirando los mensajes, tal. Y tienen una watchlist igual, similar. Tienen un montón de watchlist y el problema es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, en los análisis pre-market o un plan de trading, les enseñamos a que debes crear tu watchlist de la semana o del día. Entonces, por ejemplo, nuestra lista de la semana, nuestra lista del día. Y de hecho, esas configuraciones que se hacen anterior a lo que suceda, debe ser algo pequeñito. Porque debes entender que nosotros, los traders, no somos capaces de ejecutar todo lo que hemos planeado al mismo tiempo. ¿Sí? Creemos que algunos tickers se presentan unas configuraciones que se ajustan a lo que nosotros hacemos. Por eso el trading, más que tener razón, es una cuestión de investigación, de búsqueda, de hacer filtros, de seleccionar muy bien y sobre todo preparar. Entonces, al iniciar una semana, hacemos un plan de trading, hacemos una lista de enfoque con tickers o acciones o stocks potenciales que estén mostrando esa configuración que tú sabes que tienes una ventaja y que sabes utilizar bien. En nuestro caso, por ejemplo, sería los cruces de promedios móviles o herramientas de trabajo como las nubes de Ichimoku. Bueno, en fin, muchas de esas configuraciones que sabes que funcionan bien, ¿cierto? Que están en los libros o que hemos explicado en diferentes videos de YouTube, etcétera. Entonces, además de eso, cada fin de semana debes analizar las condiciones del mercado. Si el Standard & Poor's o el Nasdaq, en qué tipo de tendencia está, si está en alto histórico, cuántas veces ha hecho alto histórico, cuántas veces que ha hecho eso continúa, en qué mes estamos en estacionalidad o no, si estamos en los mejores meses o en los peores meses, si los altos de velas diarias de Standard & Poor's están cada vez más altos o todo lo contrario, los bajos cada vez son más bajos. De esta manera, estar claro de hacia dónde va el mercado, cómo están los bonos de tesorería, el índice del miedo, bueno, en fin, muchas cosas. Adicional, debes revisar en tu portafolio cómo está tu desempeño semanal y no solamente el porcentaje de cuánto vas con relación a la semana anterior, sino cuánto tienes exposición al mercado.
¿Qué es esto? Exposición. Es cuánto tienes en cash y cuánto tienes en posición en este momento, independientemente si estás ganando o estás perdiendo. Eso no es lo que debes enfocar, sino cuánto dinero, qué porcentaje de posición tengo. Tengo 20% en cash, 30% en cash. ¿Por qué es tan importante? Porque siempre debes tener cash para las oportunidades, el costo de oportunidad que siempre les menciono. De esta manera, debes definir qué tipo de estrategia vas a utilizar en esta semana o ese día para ese mercado que tú has observado para esa semana o para ese día en particular. Y una de las cosas que muchos preguntan, bueno, ¿cómo sé hacer eso? Entonces, la única forma es teniendo una bitácora. Es decir, tienes que tener un diario de tus operaciones para que sepas cuáles son esas configuraciones o cuáles son esas ventajas técnicas que tú tienes en tiempos anteriores. Entonces, si revisas cómo me fue en los inicios del mes, cómo me fue en septiembre en el año 2020, en el 2019, en el 2018, cómo me van los martes, por eso hablamos de los rebotes de martes, por ejemplo, ¿no? Cómo me van las operaciones de viernes o de lunes, cómo me va, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque esto te da una fuerte confianza y convicción de que tú tienes una ventaja. Esto puede sonar muy banal, pero esto genera confianza. Esto no garantiza, pero tener esa convicción, confianza, sí ayuda. ¿Por qué? Porque a la hora de ejecutar, si tienes mínima duda o inquietud sobre lo que vas a hacer, sobre lo que planeaste el fin de semana o en la mañana antes de operar, sobre esa lista pequeña de watch list, de esa lista que tú decidiste planear y ejecutar, pues vas a dudar y no vas a poder operar. Y seguramente, si yo miro por qué no operas, esa va a ser la razón principal. Entonces, todos los días, antes de la apertura del mercado, como nosotros usualmente hacemos en los análisis pre-market, ¿por qué hacemos eso? Porque ahí sacamos la lista de los tickets que vamos a operar, preparamos lo que dijimos el fin de semana, miramos cómo va, o en la noche miramos cuando el mercado está cerrado, cuáles son las oportunidades que se presentan, y usualmente elegimos 5, 3, y siempre pensar que algunas se te podrían pasar. Entonces, una vez que abra el mercado, debes tener muy claro algo que se llama un proceso lógico, que es un flujograma. ¿Qué es esto? Que tú debes tener un proceso lógico, como el de si sucede esto, entonces hago esto. Es en eso en lo único que deberías estar enfocado. Pero no es lo único que en lo que deberías estar enfocado. ¿Qué más deberías estar enfocado? Pues en la gestión de riesgo y en la parte de la mentalidad. Yo sé que tal estrategia me funciona. Y muchos seguramente dicen, es que mi porcentaje de acierto del win rate es del 50%, 40%. Déjame decirte algo. La mayoría de los traders exitosos, inversionistas exitosos, su tasa de porcentaje de acierto está entre los 50 y 60. Tú no eres el único. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque ellos sí ganan mucho dinero y tú no. Porque tú ejecutas de otra forma y no tienes lo que voy a decir, es la gestión de riesgo. Entonces, por ejemplo, antes de operar debo tener muy claro en ese ticker en particular. Entonces debes saber, yo sé que cuando rompa aquí voy a entrar, pero además de eso debes saber, en esa estrategia, en ese ticker vas a entrar con cuánto porcentaje de pérdida máxima por posición que vas a hacer. No tienes duda, no estás en ese momento calculando a ver con qué vas a entrar. También debes saber con qué tamaño de posición, si el 10% de tamaño de posición, el 30% de tamaño de posición, si el 5% de tamaño de posición. Tamaño de posición es el porcentaje sobre el capital total que tú poseas. Y además de eso, antes de entrar ya debes tener en el gráfico cuál será tu stop y cuál será tu target. Y de esta manera, pues es mucho más fácil, mucho más fácil operar y tener una decisión. Pero ¿sabes qué? Algo que ayuda, otra cosa más, es que yo he aprendido a visualizar algo que sucede. ¿Qué tipo de situaciones podría suceder? Puede que rompa, pero retroceda. Puede que continúe, llegue a una zona, regrese. O puede que continúe y en los primeros minutos rompa muy fuerte. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuando tú visualizas lo que puede suceder, es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, si hace esto, si regresa, llega a la zona de mi zona de equilibrio, break-even, ¿qué tengo que hacer? Vendo, continúo, etcétera, etcétera. Sobre todo también en la visualización, yo me visualizo ganando en esa posición. Otra cosa importante para no dejar de ejecutar es que yo tengo asistentes y esos asistentes son alertas que yo coloco en las plataformas. Coloco líneas de alerta con alguna indicación para que cuando se dé ese toque de alerta y me dispare la alerta, me indique por qué yo coloqué esa alerta. Y de esta manera estoy muy tranquilo, relajado, sabiendo dónde están esos niveles importantes de entrada y de salida. Entonces siempre las alertas, la visualización de los escenarios posibles y qué hacer, tener confianza en las estrategias que mejor me ha funcionado en ciertos tickers, en ciertos momentos, en ciertas combinaciones de condiciones del mercado, me va a dar una objetividad para lograr.
Entonces, todo esto me va a ayudar a tranquilizar para estar únicamente concentrado en lo que más me importa cuando el mercado está abierto. Mi objetivo principal cuando el mercado está abierto es perder poco, perder poco. Ojalá, si no pierdo, mejor, pero perder poco. Y otra cosa muy importante, muchas personas que son traders les va bien por una semana, por un mes, tienen un mes magnífico o un trimestre magnífico, un año magnífico y creen que ya son exitosos, rentables, se las bufan de que wow, soy tal. Pero siempre debemos recordar con humildad que siempre estamos a un paso de perder todo, a un solo paso, una sola operación y vas a poder iniciar tu pérdida, tu mala cosa. Entonces, ¿quieres ejecutar bien? Recuerda todas estas cosas que te acabo de decir. A mí me costó años entender cómo configurar esto en mi día a día, cómo estar enfocado en dónde estar pensando en los objetivos. Y bueno, espero que tú también puedas hacerlo. No es fácil, es muy fácil decirlo, pero hacerlo es difícil. Pero seguro, si empiezas a mejorar poquito a poquito en cada una de esas cosas, vas a mejorar en ejecutar. Entonces, muchas gracias. ¿Te identificaste con este mensaje? Entonces este podcast fue para ti. Recuerda, lo más importante no es enfocarte en tus resultados, sino en el proceso. Y si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a este canal. No pares de invertir.